Buenos días, espero que se encuentren bien. En esta clase de ciudadanía, ¿ya? Lo que vamos a ver son los deberes del Estado y la responsabilidad de los ciudadanos, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que debe hacer el Estado por todas las personas y qué es lo que le corresponde a los ciudadanos? Siempre vemos, por lo general, los deberes del Estado y no nos metemos mucho en las responsabilidades. Sin embargo, ahora vamos a ver cuál es el rol que nos cumple a nosotros como parte de este país. ¿Ya? Entonces, hay que nombrar dos cosas al principio. El principal propósito de un Estado, entonces, es perseguir el bien común, lo que incluye a sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales. Por su parte, la ciudadanía también está sujeta a obligaciones. En el fondo, tenemos cierta protección por parte del Estado y que nos tiene que asegurar, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones como parte de toda esta comunidad, buscando el bien común, ¿ya? La Constitución entonces de cada país se encarga de estipular estas responsabilidades. En esta gran carta, en estas reglas que tenemos, es donde se colocan qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no, qué es lo que nos corresponde y a qué estamos obligados a hacer o cuál es el ideal que se busca para poder ayudar en esta comunidad, en esta búsqueda del bien común. Entonces, tenemos que hay varios derechos y algunos deberes que se relacionan con esto. Eh, Todos estos están en el tercer capítulo de la Constitución. Ya, vamos a nombrar algunos, la mayoría ya lo han escuchado, por ejemplo, el derecho a la educación, la libertad de emitir opinión y informarse sin censura previa en cualquier forma, por cualquier medio de fondo, tener la accesibilidad a esta información. El derecho a la seguridad social, en el fondo que yo no me sienta inseguro, que tenga alimento, que tenga protección. El derecho a la vida, a la integridad física, psíquica de la persona, ¿ya? En el fondo, no solo de que yo físicamente me encuentre bien, sino que psicológicamente esté en un ambiente agradable, ya que no haya violencia. Por eso, por ejemplo, existen los números de apoyo a mujeres maltratadas, que ahora han aumentado con el tema de la cuarentena, que es otro tipo de violencia, no tan solo física, sino que también psicológica. El estar cerca de una persona que le ha producido algún tipo de agresión a uno, también es otro tipo de violencia. Y esto se estipula entre los derechos, ¿ya? Y entre los deberes, ¿ya? Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. En el fondo, si yo veo algo que se puede mejorar dentro de una clase, dentro de un colegio, dentro de una institución, yo debo aportar a esto. ¿Cómo se puede arreglar? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Una propuesta, una idea, un proyecto, ¿ya? Que cualquier persona también puede postular a eso. En el artículo 22, por ejemplo, todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Grandes ejemplos de esto es cuando tienen que cantar el himno, que estar en silencio, que la bandera, por ejemplo, no sea quemada, no sea maltratada. Por eso, cuando sucede eso en muchas protestas, tiene un simbolismo detrás. ¿Ya? Si alguno de ustedes ha pasado cerca del monumento en la Plaza Sotomayor, cerca de las 8 de la mañana, los marinos todos los días alzan la bandera, ¿ya? Por lo cual ahí también se lleva un protocolo, un sistema en donde se hace esto, cuando desfilan también saludan a la bandera. Entonces son varios hechos que ejemplifican esto que les estoy diciendo. Sin embargo, estos derechos se modifican a través del tiempo. Hay algunos que moralmente ya no son aceptados, que al final vamos a revisar ese tema. Y hay otros que se van a ir estableciendo. Acá tenemos un contrato de maestras, ya, en 1923. O sea, se van a cumplir un par de años, casi 100 años desde que existían estos contratos. Si se fijan, van a haber muchas cosas que se estipulan y que ahora es totalmente inaceptable. Por ejemplo, el que no se casen, ¿ya? No andar en compañía de hombres, eh, estar en casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. En el fondo, salen del colegio y directamente para la casa. Se les manejaba la vida privada a las mujeres, ¿ya? Al hombre no se metía en esto, pero en el fondo se veía, incluso si te fijan en el detalle que dice, este es un acuerdo entre la señorita. Cuando se habla de señorita, en el fondo no estaba casada, no se pensaba que fuera a estar. ¿Por qué? Porque ya se comenzaron a hacer las leyes de Salacuna dentro de Chile, se estipulaban, por lo que si una mujer tenía hijos, el empleador tenía que asegurar una Salacuna
o un lugar dentro del establecimiento donde se pudiese cuidar a ese niño. Y para ahorrarse ese problema, es que los empleadores tenían este contrato, y era legal, se podía hacer en ese tiempo. Esto es para que entre un poco el tema de la conciencia, qué es lo que se permitía y qué es lo que no. En ese tiempo era algo aceptado y normalizado, en cambio en la actualidad no. Hay muchas cosas que se han modificado gracias al feminismo, gracias a la libertad que se empezó a dar en los años 60, ¿ya? Y esta lucha que todavía no para, que aún en el 2020 la igualdad entre hombre y mujer o la equidad de género todavía no se completa, ¿ya? Entonces, para que tomen conciencia de cómo era la vida hace algunas décadas atrás. No teñirse el pelo, no usar al menos 2 enaguas, ya que era lo que iba debajo del vestido. Usar vestidos que quedan a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. ¿Ya? Entonces, para que vean este tema de que se manejaba tanto, incluso lo que se vestían. ¿Ya? Hay muchos dibujos animados que hacen broma con este tema, que se veía mucho en la antigüedad del tema de los tobillos. ¿Ya? El capítulo de Los Simpsons, donde el señor Burns hace alusión a esto. Entonces, para que vean de que era algo que se daba en la antigüedad, ya que se manejaba el tema de que una mujer no saliera sola a la calle, tenía que estar acompañada por alguien. Entonces se manejaba mucho este tema, y también eran cosas que se estipulaban en los contratos y que la Constitución lo permitía, ya haciendo la conexión con lo que vimos en un principio. Entonces, además de la Constitución, también hay ciertos tratados internacionales, principalmente a través de las Naciones Unidas, en donde se estipulan o se hacen acuerdos sobre derechos que tienen que ver con la relación entre los individuos que viven dentro del mismo país y con algunos pueblos originarios, o ciertos derechos que se comienzan a reconocer. Acá tenemos una línea de tiempo en donde se remarcan los principales, ¿ya? En el 46 se lleva a efecto con la ley de la República la Carta de las Naciones Unidas. Se acepta en el fondo todas estas intervenciones. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿ya? Se comienza a integrar la participación y se comienza a tener más importancia esto, ¿ya? De que cada persona puede participar en la política sin importar el credo, ¿ya? O la religión, el sexo de esta persona o los recursos que posea, ¿ya? Tenemos todos los mismos derechos. En el 79, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿ya? Imagínense que se tuvo que hacer un acuerdo para eliminar esto. ¿Por qué? Porque aquí va el tema que les había mostrado antes con el contrato, ¿ya? La discriminación y el tema de relegar a la mujer a una cierta área solamente. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿ya? En el 84, aquí todavía estaba Pinochet al mando, por lo cual son acuerdos que se firman dentro de una dictadura, ¿ya? Tenemos que tener presente este tema. Esto va con un contexto mundial, ¿ya? Que comienzan durante este periodo, durante la década del 60, 70, comienzan a haber muchas dictaduras, no solo en Latinoamérica, sino que en diferentes partes del mundo. Entonces esto va colocando ciertas normas y ciertas reglas que se tienen que aceptar, ¿ya? En el 95, Convención del Marco sobre el Cambio Climático, se comienza a tener conciencia sobre esto, sobre el derretimiento de los polos, sobre el calentamiento global, sobre la muerte de especies por culpa de la intervención humana, ¿ya? En el 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, la, la incursión de estas personas que entraran al mundo laboral, que no se les discriminara. Ya muchas de estas personas, cuando se veía que venían en silla de ruedas o tenían alguna dificultad motriz o motora, eran descartadas totalmente y se ignoraban todas las capacidades que tenían. ¿Ya? Con esta convención se comienza a tomar conciencia y se comienza a incorporar dentro de los diferentes empleos. ¿Ya? En el 2014, la implementación de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano Sustentable, ¿ya? Una gran diferencia entre sostenible y sustentable. Sustentable significa que no trato de disminuir la huella de carbono o el efecto o el daño que tengo dentro del ecosistema, dentro de mi entorno. A diferencia que antes se veía tan solo que era sostenible, o sea, que se mantuviese en el tiempo. El colegio
se ganó este reconocimiento de colegio sustentable, por lo cual lo que hace el colegio es reciclar y tratar de ocupar la menor cantidad de plásticos o materiales que en el fondo van a tener mucha vida posteriormente, que son desechados. ¿Ya? Se intenta disminuir esta huella de carbono de las que les había mencionado. En último, en 2015, la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicación. En fondo, la participación, que es la interacción que tienen los niños. De hecho, el niño se había considerado mucho antes, pero que se empieza a ver cómo participan, cómo interactúan dentro de esta sociedad. ¿Ya? Entonces, lo que se comienza a buscar es una ciudadanía activa, que participe, que no tan solo se quede en la idea, ¿ya? Que no tan solo compartamos un like y compartamos un video, ¿ya? Que hagamos algo, que hagamos un ente de cambio dentro de la sociedad, por más mínima que sea la participación, pero que tengamos esta conciencia, ¿ya? Pese a existir entonces mecanismos jurídicos que obligan a los estados a garantizar ciertos derechos fundamentales a sus ciudadanos, para que estos derechos sean efectivos e imprescindibles, que exista una ciudadanía activa, que exija sus derechos mediante prácticas autónomas, deliberantes y participativas. En el fondo, que seamos proactivos dentro de esto, que no tan solo nos quedemos observando, sino que también, si hay algo malo, también lo hagamos saber, ¿ya? A través de los diferentes medios o canales que existen en la actualidad, ¿ya? La democratización, por ejemplo, en los medios de comunicación ha sido algo que ha facilitado este tema. Antes las personas tenían que comprarse un periódico, ver la televisión para informarse. Ahora ustedes con su celular pueden revisar las noticias del día. Pueden incluso seguir ciertos canales de interés. Por lo que ustedes busquen, por algoritmo le van a empezar a mandar información referente a eso. Entonces, el acceso a la comunicación, a la información, es mucho más expedita en la actualidad, ¿ya? Entonces, la educación ciudadana y activa según la Organización de los Estados Iberoamericanos. Lo que hice esta carta en el fondo es generar personas que tengan esta conciencia, ¿ya? La dimensión individual y comunitaria, ¿ya? Que no tan solo nos quedemos en el yo, sino cómo puedo aportar, y que esto también se haga a través de la educación, no tan solo saber conceptos, como se hacía antes, sino que también sea una participación activa, en donde ustedes desarrollen ideas, en donde a ustedes se les ocurra qué se puede hacer, qué cosa está mal, qué es lo que podemos hacer para cambiar esto, no tan solo identificarlo, sino que generar ideas de cambio, ¿ya? Entonces, dentro de esto está el tema de la educación ciudadana, de generar ciudadanos que puedan participar, que sean activos y también conscientes y que den a conocer estas ideas, ¿ya? Dentro de esto entran, por ejemplo, temas de debate, ¿ya? Acá son algunos de los temas de contingencia que se han dado los últimos años, y que cada uno de ustedes puede tener su postura. Lo importante dentro de esto es que la argumenten. ¿Por qué piensan que esto es así? ¿Ya? ¿Cómo debería ser la inscripción en los registros electorales? ¿Voluntaria o obligatoria? Es algo que estuvo en boga desde el estallido social de octubre, ¿ya? ¿Qué pasa con la participación? ¿Dónde está la representación por parte de las personas? ¿Debería limitarse la libertad de expresiones sancionando la apología de la violencia o el llamado de discurso del odio? ¿Ya? Todo este tema comienza a darse cuestionamientos. ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que no? ¿Qué está permitido? ¿Puedo decir puedo decir lo que yo quiera? ¿O esto va en contra pero si me reprimen, esto va en contra de las libertades que tengo de expresión? Pero estas libertades están en contra de un pueblo, dentro de un grupo de personas que estoy intentando atacar. Entonces, ¿dónde queda esto? Estos son los cuestionamientos que comienzan a hacerse. ¿Dónde está mi libertad y dónde comienza la del otro? ¿Ya? En términos económicos, sociales y culturales, ¿estás de acuerdo con la implementación de una AFP estatal? ¿Ya? ¿Qué creen? ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué bueno traería? ¿Qué malo podría traer? ¿Debería ser gratuita la educación universitaria? ¿Ya? ¿Crees que debería reconocerse un derecho al trabajo? En el fondo, que cada uno pueda tener un trabajo, que el Estado ayude a ese tema. Entonces son temas que están en debate, ¿ya? Y que ustedes deben tener una postura sobre esto. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Creen que debería tener otro punto de vista de esto? Eh, para fortalecer estas instancias se crea el Consejo para la Transparencia, ¿ya?
por la ley 20.285, la República de Chile permite de que nosotros sepamos en qué se gastan los recursos, para qué son utilizados, cuánto es el sueldo de cada integrante del Estado. Un ejemplo, cuando trabajaba en un liceo municipal, lo que yo ganaba estaba a conocimiento público, ¿ya? Entonces se podía meter a la página, colocar mi nombre y saber cuánto es lo que yo ganaba. Eso pasa con cada miembro del Estado. Cualquier persona que reciba recursos por parte del Estado, se tiene que saber cuántos gana, cuánto se destina, ¿ya? Y esta es la ley de transparencia. Esto cualquier persona la puede solicitar, con un plazo obviamente de demora, eh, pero se puede hacer, ¿ya? ¿Qué información puedo solicitar con el CPT? Los actos de resolución del organismo de la Administración del Estado, toda la información elaborada con un presupuesto público, ¿ya? En el fondo, ¿qué organizaciones o servicios públicos se les aplica la ley de transparencia? Ministro, intendencia, gobernaciones, carabineros, todo lo que se gaste, todo lo que entre con recursos del Estado. ¿Qué es lo que más se solicitan las personas? Conocer las razones por las que no fue seleccionado a la gratuidad en la educación, conocer si determinado negocio cuenta con patente de alcohol. En el fondo, todas esas informaciones se encuentran ahí. Y esto permite que cada ciudadano pueda saber en qué se gasta, cómo se gasta y por qué se gastó. ¿Ya? ¿Por qué se dio un permiso? ¿Por qué a mí me lo negaron y a la otra persona sí? Todos los concursos públicos se encuentran con esto. Si alguno de ustedes en algún momento participa en uno de estos concursos, puede saber por qué quedó seleccionado, por qué no, eh, por qué no pasó a la siguiente instancia, ¿ya? Estos son los casos de mayor consulta. En primer caso, los carabineros, gendarmería, servicio de impuestos internos y así sucesivamente, ¿ya? Son las peticiones que le hacen las personas de repente a algún organismo del Estado para poder tener este conocimiento, esta idea de lo que es, ¿ya? Entonces, la responsabilidad de los ciudadanos. ¿Cómo entramos nosotros en este juego? Los casos que conocemos de corrupción, colusión, malversación de fondos públicos han hecho patente la necesidad de una mayor fiscalización y control sobre nuestras autoridades. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros dentro de este escenario? Todas las personas como la opinión pública son también responsables de fiscalizar al poder político. ¿Ya? No solo quedarnos en observar y decir, oye, qué feo, qué mal el político, feo. No, nosotros tenemos que participar en aquello, tenemos que ver cómo hacerlo público, cómo fiscalizarlo. La prensa también es muy importante dentro de este rol, ¿ya? Los reportajes que de repente hacen y que dejan en descubierto problemas que hay dentro de este tema, ¿ya? En esto, para poder vivir en sociedad, tenemos dos normas, las jurídicas y las morales. Las morales son las que sentemos, de que está dentro de nuestra conciencia, está bien, está mal, tenemos que pensar en comunidad. Si yo me acaparo en estos momentos toda la harina que vea en el supermercado, ¿está bien? ¿Está mal? Está mal, ¿ya? Porque en el fondo no estoy ayudando a la comunidad. Estoy acaparando cosas que quizás no necesite, ¿ya? Las normas jurídicas son las que establece el Estado o el organismo en donde uno se encuentre, ¿ya? Estas se autorizan dentro de un territorio en particular, ya puede ir modificándose de país en país, pero va dentro de la legalidad, que es lo que puedo, que es lo que no puedo hacer según lo legal. Y lo moral es lo que éticamente, lo que en esencia a mí me dicen está correcto o no. Ya esa vocecita que uno le dice, no, no haga eso que está mal, va a generar cierto daño. Y tiene que ver las consecuencias que tiene cada uno de estos actos. ¿Ya? Entonces, para finalizar, la virtud ciudadana va más que nada con eso, ¿ya? La virtud cívica, como dice acá, el concepto de civismo o la expresión de virtud cívica han ido adquiriendo importancia en los últimos años debido a la necesidad creciente de poner manifiesto el papel que el ciudadano debe tener en las democracias liberales, ¿ya? En el fondo, ¿qué es mi rol? ¿Qué debo cumplir? ¿Ya? Esto se resume, en el fondo, la regla de oro es la moralidad. ¿Qué está bien y qué está mal? Independientemente que la ley me lo permita, hay cosas que está bien y que está mal. El ejemplo que siempre doy cuando se provoca las leyes antisemitas en la Alemania nazi, era legal. Todas esas leyes llegaron por la vía legal. Fueron al Congreso, se aceptaron por parte del Congreso y se aplicaron. Legalmente estaba correcto, pero moralmente es completamente tachable
son normas que eran crueles, que discriminaban a la sociedad, ¿ya? Entonces, lo moral no siempre va de la mano con lo legal, ¿ya? Y aquí la regla de oro es no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti, ¿ya? Si yo exijo respeto, también tengo que dar ese respeto. Si yo quiero que se me escuche, también tengo que escuchar. Si yo actúo con violencia, significa que también estoy aceptando eso que se me devuelva, ¿ya? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que espero que hagan por mí y qué es lo que yo hago por el resto? ¿Ya? Acá viene el punto de vivir en comunidad y esta es la participación que nosotros debemos tener dentro de esta sociedad, ¿ya? Lo correcto, lo incorrecto, qué es lo que yo tengo que hacer para acusar ese tema y no solo ser un observador, ¿ya? Entonces, chicos, terminamos por el día de hoy. Esto es lo que tenía que ver con con la última parte que nos quedaba de la primera unidad. Y ya la próxima semana, de esta subsiguiente, nos meteremos con la segunda unidad que nos corresponde. Así que cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer a través de la plataforma de Classroom a la profesora Nati o a mí. Así que nos estamos viendo hasta la próxima clase. Adiós, chicos.